¿Qué tal, amantes y haters de la historia? En este vídeo vamos a hablar de todos los periodos de Al-Ándalus, tras la conquista musulmana de la península ibérica, y de cómo se van formando los distintos reinos cristianos que comenzarán un proceso de reconquista que culminará con el reinado de los reyes católicos. ¿Estás preparado? Tanto si eres amante como hater, ¡arrancamos! En el siglo VII, los musulmanes habían comenzado una rápida conquista en la que ocuparon el Oriente Lejano y el norte de África, llegando a la península ibérica a principios del siglo siguiente, en el marco del último proceso expansionista del califato omeya de Damasco. Si quieres saber todo sobre el Islam, puedes verlo en este vídeo que te dejo aquí arriba. Cuando llegan los musulmanes, los que estaban aquí en la península eran los visigodos, uno de los pueblos germánicos que ocuparon las zonas del Imperio Romano cuando este cayó en el año 476. En el año 711, el reino visigodo fue dividido entre dos candidatos que luchaban por el título de rey de los visigodos después de la muerte de Witiza en el 710. Rodrigo por un lado y Agila segundo. En este mismo año, las tropas del califato omeya, compuestas por árabes y bereberes, cruzaron el estrecho de Gibraltar dirigidos por Tarik, lugarteniente del gobernador del norte de África, Musa ibn Nasser. En ese mismo año, 711, Tarik venció a los visigodos en la batalla de Guadalete y emprende una rápida conquista, primero dirección a Toledo y posteriormente hacia Zaragoza. Hacia el 718, la península ibérica, salvo las zonas montañosas del norte, habitadas por vascones, cántabros y astures, estaba en manos del califato omeya. Los musulmanes llevaron también a cabo expediciones contra el reino franco, hasta que después de la batalla de Poitiers en el 732, los francos emprendieron diversas campañas que expulsaron a los musulmanes de las tierras situadas al norte de los Pirineos. Muy bien, pues ya tenemos Al-Ándalus montado, pero ¿cómo se organiza este territorio? ¿Quién lo gobierna? Comenzó como un emirato dependiente, un territorio más del califato omeya de Damasco, donde la máxima autoridad es el califa, que es la máxima autoridad política y religiosa. El califa se ayudaba de funcionarios como el hashib o primer ministro, que se encargaba de la administración y las finanzas. Y luego estaban también los visires, que aconsejaban al califa en un consejo llamado Maswar. La administración del territorio se organizó en provincias o coras, que constaba de una capital y su reino circundante. En cada una de ellas había un gobernador o valí. Este es el caso de Al-Ándalus, que desde el 716 fue dirigida desde Córdoba por un gobernador, el valí, nombrado por el califa de Damasco. En el territorio de Al-Ándalus, los musulmanes respetaron a la población cristiana y judía a cambio del pago de un tributo. Tanto el cristianismo como el judaísmo eran religiones abrahámicas o del libro, que los dotaba de un estatus determinado, la dima. Pero en el caso de los cristianos, si no pagaban el tributo, eran condenados a muerte. Este estatus establecía que, aunque no formaran parte de la Umma, que era la comunidad islámica, quedarían protegidos, tendrían sus jueces y conservarían sus ritos. ¿Y cómo será la sociedad que encontramos en Al-Ándalus? Pues encontramos dos grandes grupos. Por un lado la Hasa, o aristocracia, y por otro lado la Ama, o pueblo llano. La Hasa o aristocracia era un grupo reducido formado por la familia del califa y los árabes conquistadores, unas 50.000 personas, que ocupaban los altos cargos y poseían extensas propiedades. Mientras que la Ama o pueblo llano lo componían grupos muy diversos. Por un lado tenemos a los bereberes, procedentes del Magreb, del norte de África. Pese a entrar con los primeros, es decir, con los árabes conquistadores, siempre estuvieron en una posición secundaria, siendo miembros del ejército o agricultores. Encontramos también a los muladíes, cristianos hispano-romanos convertidos voluntariamente al Islam para eludir pagar más impuestos. Serán comerciantes, artesanos y agricultores. Luego tenemos a los judíos y mozárabes, a los que se les toleraba sus cultos, como hemos visto antes, a cambio de pagar más impuestos. Los mozárabes se mantendrán fieles a su religión, aunque ya muy islamizados en sus costumbres. Sus ocupaciones fueron especialmente agrícolas y su presencia irá disminuyendo con el paso del tiempo. Por otro lado tenemos a los judíos, que vivían en barrios separados, en aljamas.
Gozaron de bastante libertad y muy pronto sus élites se fueron arabizando progresivamente. Destacaron en la economía, ya que su religión permitía la usura, que era el préstamo con intereses. Y destacaron también en las ciencias, especialmente en la medicina, llegando a ocupar puestos relevantes durante el califato. Solo durante el periodo almohade sufrieron persecuciones, huyendo algunas de sus más destacadas personalidades, como por ejemplo Maimónides o Averroes. Encontramos también el grupo de los esclavos. Dentro de este último grupo destacaban los habitantes procedentes de Sudán y que se ocupaban en labores militares. Y tenemos también a los eslavos del norte de Europa, muchos de ellos eunucos, es decir, que eran castrados para servir en el harén, ya que eran inofensivos ante los encantos femeninos. Muy bien, ya hemos hablado de la creación de Al-Ándalus, de su administración y de la sociedad. Pero, ¿quedaba zona cristiana en la península? Pues sí. El reino de Asturias se formó en el norte de la península ibérica a principios del siglo VIII. Allí, los astures de la zona, junto con los refugiados visigodos dirigidos por Pelayo, derrotaron a los musulmanes en la batalla de Covadonga en el año 722. En el año 750 todo da un vuelco en el califato. En Damasco la familia de los abasíes desplaza a los omeyas del poder, matando a todos sus miembros, excepto a Abderramán I, que consigue huir. En el año 756 Abderramán I llega a la península ibérica y consigue que ésta se separe del poder de Bagdad, que era ahora la nueva capital del califato, haciendo que Córdoba se convirtiera en un emirato independiente. Este título implicaba su independencia política del nuevo califato abasí de Bagdad, pero seguía reconociendo su autoridad religiosa. En cuanto a la parte cristiana, a principios del siglo VIII y primeros años del IX, representó la primera reducción del territorio de Al-Ándalus que los cristianos iban conquistando. Los sucesores de Pelayo establecieron la capital en Oviedo, en el 808, y ampliaron el reino, que en tiempos de Alfonso III se extendía desde Galicia y la cabecera del Ebro hasta el Duero. Su hijo Ordoño II, para controlar mejor el nuevo territorio, trasladó la capital a León, en el 914, surgiendo así el Reino de León. Por otro lado, surge también el Reino de Pamplona, en el Pirineo occidental, tras hacer frente a los musulmanes y librarse de la influencia de los francos. Aparecen también diversos condados en la zona pirenaica por parte de los francos, conocidos como la Marca Hispánica. Acordaos que una marca es un territorio defensivo fronterizo. Así, los francos lo que intentan hacer era fortificar esta zona para evitar el paso de los musulmanes al otro lado de los Pirineos. De todos ellos, los que alcanzaron mayor protagonismo de estos condados fueron los de Pamplona, que en el siglo IX se convertirá en reino, el de Aragón, constituido en condado independiente en 809, el de Urgel, importante sede episcopal y condado con dinastía propia desde el 815, y el condado de Barcelona, que con el tiempo se convertiría en el condado hegemónico sobre sus vecinos, los de Ausona y Gerona. El conde Bifredo el Velloso extendió su territorio por la Plana de Vic, una extensa zona de nadie entre los territorios de los francos y los musulmanes, fundando además varios monasterios. Este conde a nivel político tuvo mucha importancia porque Bifredo fue el último conde de Barcelona designado por la monarquía franca, es decir, el primero que legó sus estados a sus hijos. A partir de entonces, los condados se transmitieron por herencia y los reyes francos simplemente aprobaban esta transmisión. A finales del siglo X, sus sucesores se independizarían de los francos. A comienzos del año 929, el emir Abderramán III proclama el califato de Córdoba y se nombra a sí mismo príncipe de los creyentes, lo cual le otorga, además del poder político, el poder religioso sobre los musulmanes. De este modo se convirtió en el primer califa independiente de la península. Acabó con las sublevaciones interiores y realizó expediciones contra los estados cristianos como Zaragoza y Pamplona, obligándoles a pagar tributos. Es durante el mandato de Abderramán III cuando se mandó edificar en el 936 la ciudad palatina de Medina Azara, donde se trasladó con su gobierno y la corte.
Cuando llega al poder Alhaken II, el califato cordobés se encuentra consolidado tanto en el norte de la península, con los reinos cristianos controlados, como en el Magreb occidental, controlado por el califa cordobés, bien mediante sus propias tropas o bien por medio de tribus aliadas o sometidas. A su muerte, Alhaken II dejó en el trono cordobés a un muchacho de 11 años sin ninguna experiencia política llamado Ixen II. Este joven califa contaba con el apoyo de Almanzor, que mediante intrigas y movimientos políticos va ascendiendo en el poder hasta hacerse con el poder absoluto. Almanzor puso en marcha un programa de reformas en la administración civil y militar y llevó a cabo una política de intensa actividad militar contra los cristianos del norte. Inició una serie de campañas en territorio cristiano, llegando incluso a Santiago, Pamplona o Barcelona. Esta política provocó que los reinos cristianos crearan una coalición contra Al-Ándalus. Con la muerte de Almanzor en el año 1002, el califato entró en una grave crisis y acabará dividiéndose en 28 reinos de taifas. En cuanto a la parte cristiana, el reino de Pamplona alcanzó su mayor extensión a principios del 11 con Sancho III el Mayor, que heredó el condado de Aragón e incorporó el de Castilla. Pero a su muerte, en el 1035, dividió el reino entre sus hijos, Fernando y Ramiro, de manera que Castilla y Aragón se independizaron y se convirtieron en reinos independientes. Fernando I, que heredó Castilla, derrotó al rey de León, Bermudo III, y se anexionó el territorio leonés, formando así el reino de Castilla y León. Aragón empezaría como reino independiente con Ramiro I, en el Pirineo central, tras la unión de los condados carolingios de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza. Posteriormente se expandió hacia el sur a medida que se hacía con el dominio de territorios musulmanes. ¿Quieres saber qué pasa con Al-Ándalus tras la muerte de Almanzor? ¿Quieres saber quiénes eran los almorávides y los almohades? ¿Cómo evolucionan los reinos cristianos hasta completar la reconquista? Acompáñame y te lo cuento todo en el próximo vídeo. ¡Nos vemos!